Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día viernes. Algunos podrán decir, gracias a Dios es viernes, parafraseando aquella viejísima película que ya delata mi almanaque, por supuesto. Algunos podrán decir, gracias a Dios es viernes, se acerca el fin de semana. Lo cierto es que se nos acerca el fin de semana o el fin del mes, si vos querés, de nuestras libertades democráticas. El 27 de octubre, si acaso prosperara el plebiscito que plantea el PIT-CNT, comienza el principio del fin. Comienza el principio del fin. Comienza el principio del fin de la estabilidad jurídica, de eso que está en el orden más básico, o es la savia vital, si querés, de un orden jurídico de un Estado de Derecho, como se plantea desde el principio de la estabilidad jurídica o la seguridad jurídica. Esa estabilidad jurídica es la estabilidad institucional, el funcionamiento permanente de las leyes que condicen con la Constitución, que responden a todas nuestras garantías y libertades, que cada régimen legal que te ha generado derechos permanece con total vigor y fuerza, como dice la Constitución en el artículo 329, que más allá de una reforma constitucional, cualquiera sea, no puede esa reforma jamás afectar todos los derechos consagrados, ya los derechos generados o llamados también derechos adquiridos bajo el imperio legal de esa norma que protege a esas personas bajo la situación jurídica que las ampara, que es la de esa norma. Por ejemplo, en materia civil, comercial, en este caso, en materia de seguridad social, todos los derechos generados, jubilatorios, pensiones, y así todos los derechos patrimoniales generados por el sistema del pilar individual de los ahorros capitalizables o de la capitalización de los ahorros. Instituto legal que nació en nuestro país un 3 de septiembre del año 1995 con una ley que es la ley 16.713. Ha tenido algunas reformas que han profundizado el sistema mixto con una ley del 18.000, llamada, perdón, 18.395, del 24 de octubre del 2008, inclusive ya bajo gobierno del Frente Amplio, gobierno de Tabaré Vázquez, y llega luego esta ley que planteó el gobierno en la reforma que se promulgó ya, si no recuerdo mal, hacia fines del año pasado. Esa reforma que insumió un año y un mes de elaboración de trabajo liderado por el doctor Saldain, digamos, y todo un equipo de profesionales que, bueno, fueron elaborando esta nueva ley de la seguridad social amparada en la consulta popular, que fue realmente importante, y no como dicen los economistas del Frente Amplio y algunos integrantes del Frente Amplio, mintiendo, como incluso miente también Lucía Topolansky, al decir que este régimen que plantea el PCNT se tendría que desarrollar a través de una consulta popular muy intensa, como no se hizo con la reforma, y llevar esto, inclusive quizá a través de 9, 10 leyes, pero que tiene que ser por la vía legal. Bueno, por lo menos Lucía Topolansky y José Mujica asumieron racionalidad en cuanto a la dimensión que esto tiene, muy peligrosa, sumamente peligrosa, al plantearle a todos los votantes del MPP que no apoyen a este plebiscito porque destrozaría la seguridad institucional del Uruguay, la seguridad jurídica, y provocaría un enorme caos para el país del cual no vamos a poder salir. Y también plantearon que esto es materia reservada a la ley. Es decir, ahí tienen un buen asesoramiento, los juristas del Frente Amplio lo saben, los economistas del Frente Amplio lo saben, tienen que hablar mucho más a la opinión pública y también a sus candidatos presidenciales. De todas maneras, Yamandu Orsi salió a apoyar la conferencia del presidente de la República, dijo que está de acuerdo con todo lo que planteó, que esto generaría un gran caos, un desorden institucional, que le provocaría al Uruguay una inmediata desfinanciación muy grande, realmente, y en ese sentido, Orsi plantea, por lo menos hasta ahora, estar en sus cabales respecto a esto que es tan básico para un Estado de Derecho como lo es la estabilidad jurídica, la seguridad institucional, esa robustez que caracteriza a Uruguay a través
prácticamente de toda su vida de Estado moderno. Ese Uruguay que transcurre durante todo el siglo XX y lo que va al siglo XXI como una nación con una muy fuerte estabilidad jurídica, con un derecho que ha sido respetado hasta que se dejó de respetar en los gobiernos del Frente Amplio, pero sin llegar a estos extremos. Ya ahora el Partido Comunista es realmente el lobo rojo, algo así como el demonio que ya asoma sus fauces en este mundo tan atolondrado, en este siglo XXI cambalache, problemático y febril, en este mundo demencial. Bueno, ya asume su vocación política de precipitar la revolución socialista comunista y llevar a cabo definitivamente los nuevos planes y las nuevas etapas del socialismo del siglo XXI con el cual está muy comprometido, dado que es una fuerza activamente participante dentro de la doctrina y dentro de las estrategias que el Foro de San Pablo plantea para todas las izquierdas marxistas de nuestros países en América Latina y el Caribe. Foro de San Pablo, para aquellos que no lo saben, todavía increíble, mirá, y sí, Maxi, la verdad que ya llega un momento que ya te calienta esto, ¿viste? Porque hay gente que no quiere saber nada, no escuchan nada. Antes se decía viven en un tupper, ya es viejo decir eso. No sé, viven en una burbuja, sí, de gas metano, por supuesto. Viven en una burbuja de gas metano, se viven drogando. Hay gente que no tiene ninguna intención de entender en dónde estamos, como así se llama nuestro programa. Y si en este momento del mundo y del Uruguay, en esta situación, digamos, en el lugar en donde estamos, pretendemos tener libertad, como propone Libertas, libertas.uy es el portal digital de nuestra fundación liberal, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, con con vocación de asociación civil, con vocación de ciudadanos uruguayos que integramos esta fundación, de proponer, de estudiar, analizar, de difundir en la defensa de nuestros derechos y libertades a nuestro orden jurídico natural, que es el Estado de Derecho que plantea la Constitución de la República, de defender a ultranza la República Democrática, según los artículos 82 y 72, según, como te decía ayer, toda la narrativa de los capítulos principales que hacen a la Declaración de Principios Jurídicos de la Constitución de la República. Todo eso, este plebiscito lo va a derribar, va a plantear a la Constitución una normativa que en estricto rigor la contradice, que plantea otro paradigma de país, otra forma de organizar la sociedad uruguaya. Plantea desconocer el principio de la seguridad jurídica, en tanto plantea la violación de la propiedad privada, derecho inviolable, según el artículo 7, en el elenco de los derechos subjetivos inviolables de ese artículo, consagrándose ahí el principio jurídico constitucional de lo que se considera en la teoría del Estado los cometidos esenciales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Estado uruguayo como República Democrática y como Estado de Derecho tiene su razón de ser, tiene la razón de su existencia, su razón de Estado en esos cometidos. Nació para cumplir con ese propósito. El propósito del Estado es la razón del Estado. Por eso se dice que el derecho es una ciencia deontológica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, porque mucha gente, ya empezó con las palabras difíciles. La ontología es un concepto que proviene de una terminología griega, ontus, que quiere decir el ser, lo que es igual a sí mismo, lo que permanece siempre igual. Por ejemplo, la ley de la ebullición del agua. Por ejemplo, la termodinámica. Las leyes naturales de la física. Por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Eso es una ontología. La ontología de la suma de los pares da un par mayor. La naturaleza aritmética de la sumatoria de los números primos y los números naturales. Eso no va a cambiar nunca, a no ser que venga con la teoría de la autopercepción, como está en ese video genial
del Botija que le decía a la maestra, no, para mí 2 más 2 es 22, no es 4. Bueno, en materia de Estado de Derecho estamos en el 2 más 2 es 22, en vez de 2 más 2 es 4. Estamos en la locura, en la hechicería o la brujería de plantear lo que se nos ocurre, simplemente por el hecho de decir, según algunas teorías, que el Estado es la interrelación y la dinámica de lo que la sociedad quiere, que el Estado es un fenómeno social a describir, las teorías descriptivas, que el Estado tiene un curso histórico de mutaciones y que no puede tener principios pétreos, la teoría narrativa o relativa de la narrativa del Estado. Todas teorías sociológicas, teorías económicas, teorías histórico-sociológicas. Pero ¿sabes una cosa, Maxi? Resulta que el Estado, en su naturaleza, en su ontología, es un orden jurídico que establece principios de conducta que son ontológicos, son eternos. Pero ¿por qué son siempre los mismos principios? Porque tiene una deontología. ¿Y qué quiere decir deontología? Quiere decir, también proviene del griego, Deos quiere decir finalidad. No bien, teos no, Deos, dous, quiere decir cometido, propósito. Y también quiere decir deber, el deber de hacer, el deber de resolver un propósito, de llegar a un fin. Entonces, por eso el derecho es una ciencia ontológica y deontológica. Y el Estado es una tecnología ontológica y deontológica porque es una estructura jurídico-política que nos dice que se va a comportar siempre de la misma manera respecto a nuestros derechos, respecto a nuestras libertades. Eso dice el artículo 7 de la Constitución de la República. Todos los habitantes de esta nación o de la república tienen el derecho a ser protegidos, tienen el derecho a ser protegidos. No declara los derechos. Te dice que nuestro principal derecho inviolable es el derecho a ser protegidos, el derecho de la protectividad, el derecho de protección, el derecho de cobijo en los derechos que la Constitución reconoce como naturales, como derechos que están en la condición humana, que nacen con nosotros. Por eso son inviolables, por eso son derechos subjetivos, porque nacen con el sujeto, se desarrollan con el sujeto, vale decir, cada uno de nosotros, como sujeto de derecho. Por ende, el derecho es una ciencia que atiende a la persona. El epicentro de su razón de ser es la persona, cada uno de nosotros. Y un Estado de derecho tiene como razón de ser la persona, cada uno de nosotros. Es una construcción, una tecnología compleja de estructuras jurídicas que establecen las reglas del juego, como están las reglas de juego del fútbol, o como están las reglas de juego del ajedrez, o como están las reglas de juego cuando te subís un ómnibus, que vos tenés que cumplir con determinadas normas sociales, pagar el contrato de adhesión, no se vaya sin el boleto sin pagar, vos tenés que pagar el boleto del ómnibus, si no te bajan. Y vos tenés que aceptar las condiciones del viaje del ómnibus porque es un contrato de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que no es un contrato con plenas libertades. Vos tenés la libertad de elegir o no participar de ese transporte colectivo, pero el transporte colectivo te dice todo lo que te va a brindar y tenés que aceptar. Todo eso que son reglas del juego, que son normas, vos no las podés poner hoy, mañana sacar, cambiar y decir que ahora van a haber otras normas que van a regir la vida de la gente. Vos no podés decir, sí, ahora tenés derecho de propiedad y la Constitución declara que el derecho de propiedad es inviolable, artículo 7. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. ¿Y viste que va todo junto? ¿Viste que va todo junto, va así? Te lo digo así, ¿querés? ¿Viste que va todo junto, chiquilín? Como hablas en el barrio, ¿no? Hablábamos así en el barrio. ¿Viste que está de más esto? Como dice va, ya antes decíamos, ¿no? Está de más esto, Ñeri. Porque vos fijate que acá está todo junto, todo juntito en un orden preciso, muy completo, que es un orden integrado de factores que todos conjugan para llegar a un mismo propósito. Si vos tenés un Estado, una nación que te dice, yo nací porque tengo el deber de protegerte. El primer derecho que vos tenés es a ser protegido. ¿En qué? En estos derechos. Tu primer derecho es el derecho a ser protegido.
Por eso voy a tener un poder judicial, voy a tener un conjunto de leyes que van a obedecer a esta Carta Magna, a esta Constitución, y voy a tener un poder especializado, que es el poder judicial, con nuestras autoridades, que son las que saben, son las que realmente estudian el Estado de Derecho y por eso son magistrados judiciales. Bueno, eso ahora, viste, es un desastre. Pero vos tenés ese Estado que te dice que tu derecho a ser protegido en qué? En la vida. Sin embargo, tenés un senador que está y dale, matraca, matraca, batallando. Cuando se está por caer el país, parece realmente el concilio de, ¿viste? De bizantino, cuando venían los otomanos a tomar todo Bizancio y hacer caer, ¿tá? El imperio romano católico, cristiano, y seguían hablando de los ángeles, si las alas eran de tal manera o de otra, si tenían alas, si eran transparentes, si los ángeles eran antropomórficos o no. Fíjate el boludismo en el que estaban cuando a punto de ser invadido por el ejército otomano, que es la Turquía actual. Bueno, así estábamos los uruguayos. Estamos a punto de ser invadidos por el brutal ejército de los orcos otomanos comunistas que van a tomar la casa, van a tomar la constitución, pero acá está un tipo que está diciendo, sí, porque no me dejan que salga la eutanasia, en un estado que te dice que tenemos el derecho a ser protegidos en la vida, y la vida desde que nacemos hasta que morimos, y buscar todos los mecanismos posibles para salvar la vida. Y para eso están educados los médicos. No para que te metan una inyección y te maten. No, como está medio jodido, está medio terminal. No, que no sufra más y ya está, le damos una cosa para que se mate ahí. Eso es la eutanasia. Vamos a hablar clarito, ¿viste? Como diría Sonsol. ¿Qué es la eutanasia? Es legitimar la muerte. Así como se legitimó la muerte con el aborto por la sola voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer. ¡Ah! ¡Qué linda frase! ¡Qué linda frase para decir que legitimás la muerte! Que estás legitimando el aborto, porque no hay interrupción de embarazo. Yo puedo interrumpir, conversar contigo ahora, me voy a buscar un vaso de agua, vengo, interrumpí, pero volví, sigo, puedo retomar la actividad de conversar, de seguir tratando el mismo tema. Ahora, cuando abortaste la concepción de la vida, ya el feto ya nació ese ser humano, no, lo mataste, no vos no podés interrumpir y después, no, ahora que vuelva a seguir, el feto así nace, no, no hay ninguna interrupción. No se interrumpe el embarazo. El embarazo se acepta o se aborta. Y ahora ese delito, que es el delito de homicidio, bueno, fue legalizado e introducido en una ley de género. Por eso es inconstitucional por donde la veas, por donde la mires. En Francia llegaron ya a la locura total, en términos más elegantes y técnicos, paroxismo, es decir, la exageración de un estado demencial, la exageración de un delirio, y constitucionalizaron la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer. Desastre. Bueno, acá quieren hacer lo mismo. Entonces, estamos en un mundo donde los golpes de Estado se van dando por la vía institucional, se interrumpen los estados de derecho, hay estados de excepción, como pasa, por ejemplo, en el gobierno ultraderechista de Erdogan en Turquía, como pasó con los gobiernos de los Kirchner, también golpes de Estado técnicos, como está pasando en Uruguay, donde estamos librando la batalla los amigos de la libertad, los hermanos y amigos e hijos de esta patria, que es una patria de libertades. Uruguay es una nación como Estado de Derecho de Libertades. Estamos librando la batalla contra los que ya nos dieron un estado de excepción. No fue solo la dictadura, el estado de excepción. Ahora estamos con estado de excepción velados ante la opinión pública, no dichos, demagógicamente instalados por la vía legislativa. Ya ahora los comunistas no se aguantan y quieren ir directamente contra la Constitución para decirnos, mira, ahora no va a estar más eso de que el derecho de propiedad es inviolable. En este caso, el derecho de propiedad que vos desarrollaste por la capitalización de tus ahorros, que es una propiedad financiera, una propiedad dineraria, que incluso se convierte en propiedad también edilicia, infraestructural, te podés comprar un coche, podés comprar una casa, con esa plata vos podés invertir en un negocio porque te va a rentabilizar de modo muy interesante. Hay gente que está en $180.000, 100, $120.000, con el acotado sistema anterior. Ahora, con este sistema mixto, va a mejorar mucho más. Imagínate si Uruguay se propone realmente lo que tiene que proponerse, que es precisamente medidas transitorias, no como esta del plebiscito, medidas transitorias
para ir escalonando la posibilidad de financiar hasta que quede el último de la última generación de los que habitaron bajo el régimen de la seguridad social del reparto, es decir, del pilar intergeneracional, solidario, con todo ese nombrete comunista, o sea, el sistema del reparto. Bueno, eso se puede ir escalonando para que se vayan las nuevas generaciones pasando al sistema de la capitalización de los ahorros y que en un 100% de lo que es el aporte obligatorio, lo aporten a su propia cuenta y capitalicen ese dinero que proviene de su trabajo. Y a su vez proponen, es decir, permiten un capital colectivo muy grande a nivel del país, mucho más grande que el que hay ahora. Imagínate generaciones y generaciones que pueden aportar el 15% en vez del 7,5% como pueden ahora. Va a ocurrir una formación de capital muy grande, mucho más grande. En principio, de modo muy aritmético, se va a duplicar, por ejemplo, pero eso se va a ir multiplicando progresivamente a través de un régimen de intereses compuestos porque las inversiones van a ser precisamente en sectores de alta producción, de productividad. Tienen que ser fondos de inversión en emprendimientos empresariales como las empresas exportadoras del Uruguay, las que colocan nuestros 9 commodities más importantes, en empresas de la construcción, que siempre es un negocio muy rentable y muy seguro, construir edificios, construir casas, construir puentes, construir infraestructura de todo tipo, muelles, puertos, construir aeropuertos, construir rutas, carreteras, conexión de fibra óptica, etcétera, etcétera. Todo eso se puede invertir desde los fondos de inversión, como ya ocurre. Invertir, por ejemplo, en construcción y en emprendimientos comerciales mega empresariales como shopping centers, como ya se hizo, dos en Punta del Este, Shopping Center Nuevo Centro acá en Montevideo. Se invierte también en producción lanar y exportación, en producción láctea, en aserraderos que van creciendo muchísimo, ¿sí? Toda la industria de la madera, la construcción del compensado, los derivados de la madera, que se utiliza muchísimo, no solo en mueblería, sino también en automovilística, por ejemplo, la industria del automóvil. Imagínate seguir, ¿no? Crear industrias, por ejemplo, nuevamente industrias textiles, crear industrias que se integren a las cadenas de valor para fabricar qué, por ejemplo, el tapizado de los coches, de camionetas, de camiones, de ómnibus, por ejemplo. Es decir, tenés un mundo infinito, sumamente venturoso, de formación de capital y de multiplicación del capital a través de esta nueva ingeniería o tecnología que se desarrolló en el sistema abierto del capitalismo desde un capo chileno que fue miembro de la escuela de Harvard, que estudió muchísimo a los expertos economistas de la escuela de Viena, que, que fue premio Nobel, que es el hermano de que fue presidente, Piñera. Bueno, creó este sistema que es aceptado mundialmente como un enorme hallazgo, fue una innovación, fue un cambio de paradigma que le permitió un premio Nobel, tiene un doctorado y postdoctorado, economista, filósofo de la economía, también desarrolló un posgrado en ciencias jurídicas, en jurisprudencia. Es decir, contra todo esto quiere ir el PCNT, como quiso el Partido Comunista Chileno ir contra todo eso en Chile. Atentaban contra una capitalización ya de 298 mil millones de dólares, claro, en un país de 17 millones de habitantes. En Uruguay quieren ir contra 24 mil millones de dólares. Y le dicen a la gilada, perdón, sí, a la gilada, bueno, sí, la inducen, la someten a decirle, vos votá porque si no sos una rata, como grita Marcelo Adala. Tenés que votar por este plebiscito porque este plebiscito le va a garantizar a los más pobres, a los de jubilaciones vulnerables, que van a cobrar más de 18.000 pesos 22, como que te va a salvar la vida. Y además no te dicen de dónde van a financiar, porque si se cae todo, ¿dónde vas a financiar? Si no tenés más apalancamiento de la industria privada que se va a ir. Se va a ir la industria privada, porque si vos por constitución decís que prohibís que el derecho de propiedad sí, pero acá no, que el derecho de propiedad es inviolable, pero acá es violable, que el derecho de propiedad financiera se termina porque te vamos a derogar todos tus derechos generados, los derechos de propiedad que vos generaste a partir de aquella primer ley del 3 de septiembre de 1995, a partir de la fecha en la que vos te afiliaste,
1998, 2000, 2008, 2009, 2010, 2015, 2020. A partir de la fecha que vos te afiliaste, esta nueva promulgación constitucional, este resultado plebiscitario, te va a mandatar, te va a aplicar el monopolio del Estado para decirte que ese derecho de propiedad te lo va a sacar, que no te corresponde, que no es más tu propiedad. Eso te va a decir, que ya tu propiedad fue eliminada. Eliminan tu propiedad con efecto ultra retroactivo, violando el principio básico de la seguridad jurídica que nos dice el artículo 329. Todas las leyes, más allá de que sean derogadas, deben seguir teniendo la misma fuerza y vigor ante todos los sujetos de derecho que están amparados por esa ley. Tiene que permanecer ese derecho. Se le llama ultraactividad de la ley. La ley sigue teniendo efectos, sigue teniendo vigor, sigue teniendo actividad porque se está protegiendo. El Estado protege a todos los derechos que ya generamos en el curso de nuestra vida. Pues nuestra vida es dinámica y se va con el tiempo. Y el Estado también va cambiando, va formulando nuevas leyes, pero siempre y cuando esas nuevas leyes profundicen derechos que obedecen a los principios constitucionales. No como en este caso, que pretenden introducir una reforma constitucional que desobedece los principios constitucionales. Entonces, ¿cuál es la interpretación jurídica más acabada, de sentido común, lógica? Claro, Maxi, claro. Pero no digas como los loros porque me estás escuchando, ¿eh? Es un atentado contra la Constitución, claro. Bien, un agravio, me dice, claro. Puede ser otro verbo. Es un agravio, es una violación a los principios constitucionales. ¿Y qué sucede si un Estado llega a ese extremo y a través del humor social manifestado por el cuerpo electoral como el soberano que dice que quiere puro socialismo y que acepta que se limiten los derechos de propiedad, que el derecho de propiedad que ya se generó además sea extirpado, sea eliminado, que el pueblo uruguayo en su mayoría acepta que los derechos de propiedad generados, que los derechos ya adquiridos sean eliminados y que toda esa propiedad que se elimina por constitución sea robada, sea confiscada mediante el método de la confiscación, pasando a un fideicomiso que va a administrar el BPS, nada más y nada menos. El órgano del Estado que genera pérdidas. El órgano del Estado que con su sistema monopólico precedente del reparto ya no daba más, se introducen estas reformas y estas reformas, como son muy escuetas todavía, son limitadas, precisamente bajo la presión comunista de los sindicatos, bueno, tampoco han rendido tanto los frutos que podría rendir un sistema puro de capitalización de ahorros, que hay un montón de efectos que en otro momento te explico, muy positivos, que al Estado lo liberarían de todo este problema, de cuántos años tenés que trabajar, de los años de retiro, porque vos tenés que tener un público activo que le paga al público pasivo. Por eso se habla de la tasa de reemplazo. Como es un mamarracho de la repartija, es decir, a vos te hacen pagarle a los que ya están jubilados y así los que estuvieron jubilados cuando trabajaron le pagaron a los otros jubilados, por eso le llaman pilar, solidario, intergeneracional. Es toda una fantasía desde el punto de vista jurídico. Claro, se avivó el sistema capitalista y dijo, no, pará. Estamos teniendo millones de trabajadores asalariados, de trabajadores independientes, de emprendedores, de comerciantes, de pequeños empresarios, que están trabajando durante 30, 35, 40 años, son millonadas de dólares, eso, de pesos, acumulándose año a año, y lo estamos tirando a la marchanta a un régimen del reparto que en este país nos dice que todos los años gasta 10.000 millones de dólares y nos genera el 2,2% del déficit fiscal como una enfermedad crónica, como una enfermedad crónica. Y si esto saliera, se va a hacer una enfermedad crónica y degenerativa. Una enfermedad crónica y degenerativa, por ejemplo, como el reuma y la artrosis o artritis degenerativa o un EPOC. O sea, se va a ir agravando la enfermedad, porque no va a tener apalancamiento de las empresas, se van a ir, se van a empezar a ir, porque vos con este plebiscito lo que haces es descalabrar la seguridad jurídica de los derechos que son inviolables y que necesitan ser estables para darle previsibilidad, confianza
a los comerciantes, a los empresarios, a los emprendedores y también a la clase trabajadora. Vos le eliminás la fuente de trabajo a 6.000 puestos de trabajo directos de la SAFAP, más los miles y miles de puestos de las empresas que han nacido de estos fondos de inversión, más los empleos indirectos. Vos acá, por ejemplo, tirás una bomba atómica a un universo de pronto de 20.000 trabajadores que se van a quedar sin trabajo. ¿Y cómo los va a bancar el Estado? Y te dicen que toda esa capitalización de los ahorros, que es propiedad privada, los van a obligar a que pase al BPS y que se incorporen obligatoriamente al régimen del reparto. Van a tener una jubilación como la que había antes del sistema mixto. Vamos a la época de la luz a vela. Es eso, ¿no? Ahora en vez de tener luz LED, de tener celulares, computadoras, no, vamos a estar en un mundo a vela y con faroles de querosén. Es un desastre lo que se puede dar. Porque se van a ir se van los capitales, porque no tienen garantía jurídica. Los que iban a invertir no van a invertir. Dice, no, ahora por constitución tienen una brutal limitación a la propiedad privada y a la actividad financiera. Y robaron el dinero además. Ahora Uruguay va a tener una andanada de juicios, va a quedar sometido a un mundo de juicios. ¿Por qué? Por robo, porque robaron propiedad privada, que es el régimen natural de nuestro Estado. Es el régimen que le da razón de ser a nuestro Estado desde nuestra Constitución. Entonces, ¿qué van a hacer los comunistas? Ah, es el bloqueo del capitalismo. Es el capitalismo que no deja crecer el socialismo. ¿Vieron? Como siempre lo mismo, el capitalismo empobrece. ¿Vieron? Pasa eso. Entonces lo que hay que hacer es cambiar toda la Constitución. No, esta Constitución ya no sirve, porque esta Constitución es de los capitalistas burgueses. Y si vos seguís con un pueblo cada vez más adoctrinado, y ya lo tienen adoctrinado desde hace décadas de educación, y todo un sistema político uruguayo cómplice que se lavó las manos y dejó que la educación prosperara con el lineamiento marxista de la interpretación de la historia, de los héroes de nuestra historia, falsos, de cómo se han dado los fenómenos históricos, políticos, económicos del Uruguay, con una teoría económica marxista, con una historia de la economía marxista, con una historia política marxista, con leyes que dicen que acá el Uruguay fue un estado terrorista, con ideología de género, introducida en los planes de estudio como una materia excluyente, única, una ideología, violando la laicidad. Bueno, el resultado va a ser inevitablemente el de los orcos que ya están a las puertas para derribar, tirar definitivamente lo que queda de esta hermosa casa que teníamos, que es la República Oriental del Uruguay como una república democrática, soberana, cuyo régimen es el de un Estado de Derecho, que nos indica que tenemos derechos inviolables, intransigibles, inalienables, y que eso es parte de la seguridad jurídica, que los derechos que generamos no se pueden tocar, que son nuestros, ya son adquiridos. El derecho adquirido es un derecho pétreo que ya se consolidó con nosotros, el derecho de propiedad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad que adquirís, la libertad de crear, la libertad de emprender, artículo 36, por ejemplo. Contra todo eso va el Frente Amplio. Pero ese Frente Amplio está alineado a todo un bloque de países muy totalitarios, fuertemente armados, porque son potencias industriales militares y son potencias nucleares. Después de dicho esto, voy a hacer una newsletter, es decir, un compendio de noticias para que vean cómo está el mundo, en dónde estamos en materia, digamos, geopolítica, qué es lo que se está jugando. ¿Tiene que ver todo esto que te digo? Sí, tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver el modelo de mundo que quieren instalar en pos de qué? De beneficios para determinados regímenes políticos que enriquecen a quienes están encaramados en ese poder político, quienes son los protagonistas de ese poder político, los Xi Jinping y todos sus secuaces en China, Vladimir Putin y todos sus magnates rusos, la teocracia iraní por otro lado, el gordito coreano y todos sus secuaces, pues si no, te mando a matar, hacele caso al gordito coreano, pues si no te mando a matar, como cuando pulverizó al tío, lo pulverizó. Allá te pulverizan, no te matan de un balazo. Te matan con ametralladoras aéreas y te disparan, no sé, 50, 60, 80 balazos para pulverizar el cuerpo y no darle sepelio. Es para hacer un holocausto, eliminar directamente. Son brutalmente totalitarios, igual que los yihadistas que plantean la Sharia, la hegemonía mundial de el mundo islámico, que es no solo es antijudío,
es antijudío, es anticristiano, es anticapitalismo, es antidemocracia, antioccidente y pretende dominar el mundo, como Pinky y Cerebro, pretende dominar el mundo. A eso está alineado el Frente Amplio, a eso está alineado el Foro de San Pablo, a todo eso está alineado Venezuela. Entonces, estos regímenes cuando se instalan y cuando justifican que se tienen que encerrar sobre sí mismos y ponerse más violentos, diciendo que es el capitalismo el culpable, ellos no van a tener problema porque están blindados, protegidos y están subvencionados por estos grandes países que son muy grandes en lo industrial, en lo militar, y van a venir a hacer una brutal explotación de nuestros recursos naturales acá para quedar con gobiernos títeres y convertir a este continente en una especie de neo-Unión Soviética, neo-Latino-Soviética. ¿Sí? Ese es el gran proyecto del Foro de San Pablo. Así que quédate ahí porque te voy a dar un breviario, un compendio, un newsletter de noticias de cómo está hoy el mundo, Israel, la lucha que está librando Israel y la malversación que hace la ONU de todo esto, la lucha contra Irán, contra los grupos yihadistas, la lucha que está haciendo Ucrania contra Rusia y a su vez la situación lamentable de atropello a todo tipo de derechos humanos, de violencia de un régimen totalitario como el de Venezuela. Quédate ahí.